Spotify. Om Radio Podcast. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia González, transmitiendo desde nuestras instalaciones en nuestro consultorio de Conciencia Curativa Biológica para una transmisión dirigida por Om Radio. Buenos días, tengan todos ustedes. Un día caluroso en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Recuerda que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. Usted puede marcar al 01222-240-7482 o mándenos un WhatsApp. Podemos hacer consultas en línea con todo gusto. 2221 400645 2221 400645 y también tenemos otro número de conciencia curativa biológica al 2206 3557. Mándenos un mensaje y con gusto le compartimos la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, la cual tiene efectos terapéuticos en cualquier proceso de enfermedad. En nuestro último programa estábamos hablando sobre la biografía del Dr. Hammer. Vamos a hacer rápidamente un recuento. El Dr. Hammer nace en Frisia, en Alemania, el 14 de mayo de 1935. Se crió en Friesland, al norte de Alemania, y después a los 18 años, después de estudiar el bachillerato, inició sus estudios en medicina, en teología y en física, en la Universidad de Tübingen, donde más adelante sería catedrático. Y después conoce a su futura esposa, siendo estudiante de medicina, a la doctora Sigrid Holdenburg. A los 20 años aprueba el examen preliminar de medicina y un año después contrae matrimonio con la doctora Sigrid y también aprueba la licenciatura en teología a la edad de 22 años. Cuando tenía 24 años, en 1959, el doctor Ricker Hammer aprueba el examen estatal de medicina en Marburg y también sigue estudiando física. De esta última no se gradúa, sí termina la carrera, tiene conocimientos muy sólidos sobre esta ciencia exacta llamada física. En 1972 el doctor Hammer completa la especialidad en medicina interna en la Clínica Universitaria de Tübingen y al mismo tiempo ejerce la práctica privada con su esposa, la doctora Sigrid Hammer, realizando también junto con ella, que es oncóloga, un estudio de la geometría de los tumores cerebrales. También desarrolla
algunos descubrimientos científicos importantes en su tiempo, al cual se le deben algunas patentes, como el escalpelo de Hammer, que es un bisturí atraumático, fina, que hace cortes muy finos, una sierra especial para hueso en cirugía plástica, una mesa de masaje que se adaptaba al cuerpo con bombonas o con ventosas, un aparato transcutáneo que sin la punción permitía el hacer laboratorios de sangre o tomar la muestra de sangre para laboratorios hemáticos. Obtiene también especialidad en psiquiatría, en pediatría y en radiología. Fue jefe del servicio de medicina interna del Hospital Oncológico en Múnich, Alemania. Y bueno, hablábamos de que su proceso de inventos, su formación siendo responsable de un hospital, su consulta privada, pues le daban los medios financieros para viajar a Italia, junto con toda su familia, iba a dar consulta a los aristócratas y a la gente pobre también, inclusive que no tenía recursos, también daba consulta gratuita en los suburbios de Roma. En agosto, estando en Roma, su hija Virginia y el hijo, su hijo llamado Dir, pasaban vacaciones en una isla del mar Mediterráneo de Corse, en la isla de Cavallo, en 1978, y el 18 de agosto a las 3 de la madrugada, un aristócrata dispara un rifle y alcanza al hijo del doctor Hammer, que después prácticamente de 19 operaciones y casi 4 meses, muere en los brazos del padre el 7 de diciembre de 1978. Obviamente todo esto era un impacto muy grande para la familia, pero también había un tema muy trágico con la sociedad europea, porque pues era el hijo del rey Humberto, Víctor Manuel de Saboya, el que había disparado ese rifle, y desde 1946 el rey Humberto había sido expulsado de Italia por votación popular, y la familia ya no podía entrar al país y estaban viviendo en el exilio. Sin embargo, tenían todas las relaciones de gobiernos europeos, y durante mucho tiempo fueron amigos del Shah de Persia, que abastecía a los Emiratos Árabes, a Kuwait, etcétera, y que bueno, había una gran afición por las armas. Inclusive no solo tenía colección de armas el hijo del rey Humberto, sino también tenía un campo de tiro. Todo esto, a pesar de tener las pruebas evidentes de este accidente, no fue apresado el hijo del rey Humberto, Víctor Manuel de Saboya, y la influencia de toda esta adversarios poderosos, influyentes, y de esta mafia europea, pues impidieron que se hiciera un juicio normal. Inclusive el bote donde estaba el hijo del rey Humberto, Víctor Manuel de Saboya, había desaparecido al día siguiente. La bala que había sido extraída del cuerpo de Dirk no fue analizada en Heidelberg, ni en Stuttgart, ni en Wiesbaden. El arma del príncipe fue robada del área de la policía de Hasio en agosto de 1983. Según esto, la fiscalía nunca se dio cuenta, y 3 años después apareció otra carabina con el mismo modelo. Sin embargo, nunca fue recuperada el arma original. Un par de días antes de la muerte de Edith, en Heidelberg, el príncipe Víctor Manuel de Saboya obtiene de su primo el rey Baudouin de Bélgica un pasaporte diplomático y viaja a México para tratar de evitar todo este proceso, y
pues se enfrentaba nada menos y nada más con la mafia europea. El rey Humberto, resignado por este suceso, deshereda a su hijo y muere muy pronto después de este evento tan traumático. Empezó no solo ahora el duelo de esta familia al perder a su hijo Dick, sino también a sufrir en carne propia una amenaza, atentados, presiones para que el doctor Hammer retirara la demanda, la denuncia. Inclusive fue visitado por redactor de importante revista alemana, una que se llama Poetsiedel, que amenaza a la familia, que le va a arruinar el prestigio y que puede morir de un trágico accidente. Después fue denunciado por un abogado alemán del príncipe, un amigo personal del primer ministro de Baviera, por injuria hacia el príncipe. La verdad es que llevó meses y años, fue perseguido, fue amenazado, aterrorizado a toda la familia del doctor Hammer, diferentes abogados, detectives, agencias secretas. Bueno, sufrió no solo la muerte de su hijo, sino también todo un proceso de amenaza y persecución. En 1991, después de 13 años, fue llamado Víctor Manuel de Saboya ante el Tribunal de París, y aunque su culpabilidad era evidente, solo le sentenciaron a 6 meses de cárcel. Pues esto afectó profundamente a la familia, y después de 4 meses, hablábamos en el programa anterior, había desarrollado un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de mama. Este cáncer de testículo en realidad pues había sido un conflicto de nido, un conflicto de perder a su hijo, y al principio fue diagnosticado como un teratoma y también como un cáncer intersticial. Aunque le daban prácticamente días, le ofrecían que se sometiera a cirugía, a quimioterapia, a radioterapia, y que bueno, pues, iban a alargar la vida tanto como sea posible. En realidad él decidió solamente operarse, hacerse cirugía, no hizo quimioterapia, no hizo radioterapia, y él sobrevivió muchos años más. En el momento del DHS, el doctor Hammer, como lo podemos corroborar, recibió 2 DHS, 2 diferentes conflictos biológicos, con sus 2 focos de Hammer a nivel del cerebro, sus 2 matices, sus respectivas y diferentes manifestaciones orgánicas. El primer DHS se refiere a que sintió la muerte de Dirk como la pérdida de su gran amigo. Esto se manifiesta a nivel orgánico como una necrosis del tejido intersticial del testículo derecho en la fase de conflicto activo, ya que él es diestro y este tejido pertenece a mesodermo, regido por la sustancia blanca, donde existe la lateralidad. El doctor Hammer se da cuenta que el testículo izquierdo de los diestros está en relación a su hijo, y la parte derecha está en relación a los amigos, y él pierde efectivamente pues un gran amigo. Pero también siente la muerte de su hijo Dirk como la pérdida de un miembro de su manada, un matiz más arcaico a nivel psíquico cerebral, y también se manifiesta a nivel orgánico en la parte endodérmica, en la parte más arcaica de este órgano, dando lugar a una proliferación celular en la fase activa, es decir, un teratoma, que al solucionar el conflicto y entrar así en la segunda fase de los 2 diferentes programas que desencadenó un único DHS, el choque provocado por la muerte de su hijo, fue el momento en que la inflamación testicular fue diagnosticada como cáncer intersticial. Al mismo tiempo se hizo visible el teratoma, ya que estos dejan de crecer lentamente una vez que se soluciona el conflicto, debido a la tendencia de crecimiento que tiene todo tejido embrionario. Realmente es así. El sentido biológico en el caso de la necrosis se hace claro al final del programa de los conflictos que afectan a órganos regidos por el mesodermo
este quiste testicular formado por células de tejido intersticial va a producir hormonas masculinas, es decir, más producción de testosterona, mejorando así la capacidad reproductiva, teniendo tendencia a la creación de la vida, es decir, a tener más hijos, y tratando de, biológicamente, a través de esta quinta ley que encuentra, que es un programa sensato, biológico, inteligente, con un fin determinado, tanto para preservar la vida, tanto como sea posible, como para preservar la especie. Y la madre naturaleza, por lo tanto, soluciona la muerte mediante la creación de la vida. Ese sería entender por qué alguien que pierde un hijo va a tener cáncer de testículo, porque pierde a la pareja, esta muere, va a tener cáncer de testículo. El sentido biológico en el caso del teratoma se hace patente en la primera fase del programa, y en la fase activa de conflicto empieza una proliferación celular, el mismo sentido del biológico del teratoma, pero en la fase de conflicto activo. Es decir, va a hacer más hormonas para favorecer la procreación o para favorecer la capacidad reproductiva y poder recuperar aquello que perdió. En un caso así, un paciente que ha llegado a la solución del conflicto, como ocurre muchas veces en la ciencia curativa germánica, no tiene necesidad de entrar en pánico aterrador del diagnóstico de cáncer y que se le sumen nuevos DHS. El doctor Hammer habla muy claro, en el 2002, que yo viajé a Málaga, España, hablaba de que muchas veces un segundo o un tercer cáncer tiene que ver con un nuevo conflicto. Si estas son leyes, y estas leyes se reproducen en el 100% de las enfermedades a través de un evento, de un impacto conflictivo biológico, él no solo ponía en tela de juicio, sino negaba la posibilidad de la existencia de las metástasis, que de verdad todo aquel que lo digo con mucho respeto al ser mis hermanos de profesión y al saber que pues carecemos repitiendo lo que los maestros nos dicen, lo que los libros nos dicen y lo que la teoría cree que así es, y muchas veces no aceptamos otra situación que, aunque la nuestra o la oficial parezca incomprensible, absurda o pinta de incongruente, la aceptamos, la hacemos nuestra y no aceptamos ninguna otra propuesta. Pero él decía, el doctor Hammer, ¿cómo podemos, si la sangre circula miles de veces en todo nuestro organismo y hay sangre, si usted tiene una lesión en la cabeza y va a sale sangre y esta no se estanca sino circula, y en el dedo gordo si le arrancan una uña y se corta y sangre, es decir, desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies hay sangre y esta circula, ¿cómo es posible que una célula tumoral que viaja según Virchow, según la teoría de la metástasis, por vía sanguínea hemática o por vía linfática, cómo es posible que solamente se quede en un lugar y no haya cáncer prácticamente en todo el cuerpo una vez teniendo cáncer? Tumores, lesiones, deterioros por todo el organismo. Esto es incongruente. Lo segundo es cómo un tejido de un tumor que puede ser endodérmico o que puede ser mesodérmico o que puede ser epitelial ectodérmico entre al torrente sanguíneo o al torrente linfático y en el camino haga una metamorfosis y llega al otro órgano que puede ser de la misma estirpe, pero además puede ser diferente, y cómo es posible que haga cáncer a un lugar distante, siendo tejidos embriológicos diferentes. Esto es bien interesante empezar a cuestionar. Y si este cáncer se transmite vía hematógena o vía linfática, cuando tomamos muestra de la sangre, nadie ha visto, millones de laboratorios hacen todos los días una célula tumoral viajando por la sangre. Esto es muy interesante. O que después de 5 años aceptamos que el cáncer de hace 5 años sea el consecuente de un cáncer de 2, 3, 4, 5, 10, 20 años después, como si esa célula tumoral estuviera camuflajeada y en un lugar donde aparentemente no hay irrigación, por si no se tendría que diseminar. Entonces, todas estas incongruencias. Entonces, vamos a esto.
Si un cáncer se inicia por un evento altamente traumático, sorpresivo, dramático y no compartido, ¿sí?, llamado DHS, 2 cánceres tendrían que ser 2 eventos altamente impactantes, 2 conflictos biológicos de amenaza territorial, de miedo a morir, miedo a falta de una bocanada de aire, de un problema de ataque a mi integridad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, y eso lo decía claro en sus congresos, que el médico le diga, tienes cáncer, vete preparando, porque este cáncer es el más agresivo. Si la paciente o el paciente lo toma mal parado, esa frase, esas palabras, sin tener la menor intención del médico, desde luego, sino de ser realista o de ser firme en un proceso de ser verídico a lo que él ve, a lo que él ha aprendido, a lo que él tiene enfrente, sin mala intención, pueden estas palabras provocar un segundo o un tercer programa, es decir, un segundo o un tercer cáncer. Y esto es de vital importancia porque cambia los paradigmas, los dogmas establecidos hasta el día de hoy. Y esto es muy importante porque de entrada se nos quita el miedo a morir. El doctor Hammer era muy claro decir, el cáncer no mata a nadie. De hecho, estos programas mejoran el funcionamiento del organismo, mejoran la función del órgano. Si hace más tejido pulmonar, pues absorbe más energía por un miedo a morir. Él llevó su conocimiento mucho más allá en relacionar a que esto está relacionado con la filogenia, la historia de la evolución del hombre, con la ontogenia y con la embriogénesis o con la embriología. Y permite una concepción mucho más amplia de este tipo de conflicto biológico. No es un conflicto psicológico. Y respeto de verdad a mis amigos, a mis maestros, a los psicólogos, a todos ellos me dicen todo mi respeto, pero no es ahí donde dispara la enfermedad, donde inicia el programa, donde inicia o donde está el origen de la enfermedad. Porque da la casualidad que los animales, sin todo este bagaje emocional, sin todo este colorido anímico, mental y emocional, también enferman por este tipo de conflictos. Por eso llama el doctor Hammer conflicto biológico. Está relacionado con una necesidad biológica para la sobrevivencia, para subsistir. Entonces, aquí esto es muy importante porque cambia toda la estructura de cómo entender esto. Descubrir cuál es el conflicto, cómo llegar a la solución, cuáles son los síntomas que producen la fase de curación, qué sentido tiene este programa, comprender el proceso, dejar a la madre naturaleza actuar. Muchas veces en este tema de dejar a la madre naturaleza sin entrar en pánico, a veces es suficiente, pero a veces no es suficiente y es bien importante que sea acompañado con un médico que practique la nueva medicina germánica y que, ¿por qué no?, se ayude de otras herramientas como la acupuntura, que en uno de sus libros el doctor Hammer mencionó que se podía aplicar la acupuntura, los masajes, la música, el entretenimiento e inclusive puede utilizarse la homeopatía. Definitivamente, aquellos que practican la nueva medicina germánica deberían, sin lugar a dudas, meterse, volcarse a encontrar métodos, parte del médico que maneja la alopatía y que, bueno, tiene conceptos muy bien estructurados y que pueden ser útiles en cierto momento, también pueden ser útiles porque es bien importante entender qué hace cada medicamento, cómo puede afectar, agravar o no beneficiar el programa, al proceso de enfermedad, y entonces tener otras herramientas que no sean supresoras, que no supriman la vagotonía, que no sean simpaticotónicas y que permitan esto que el doctor Hammer hablaba del poder curativo de la naturaleza, pero que también lo habló Hipócrates y que también la homeopatía lo ha venido durante 200 años, durante 2 siglos, reforzando con el Vix Medicatrix Natura, la vía natural de curación. Este proceso en el que debemos dejar
a que la naturaleza haga lo correcto, haga lo suyo y permita al organismo definitivamente llegar a la curación. Solamente darle ese input, acompañarlo, explicar que no tenga nuevos conflictos, solucionar esos conflictos que vienen en medio. Yo recuerdo hoy, con esto voy a pasar al intermedio, inclusive cuando regresen terminaré de platicar y algún día la invitaremos aquí al programa, de una paciente que estaba lloviendo con un tema de un problemita de salud y va al médico y llega verdaderamente helada, hecha un hielo, nerviosa, temblando, en simpaticotonía, con una situación en la que pues, se veía cada vez más en peligro, más amenazada, con un cáncer, de acuerdo a la medicina, metastásico, con la posibilidad de no sobrevivir. Y finalmente había un nuevo DHS, la invité a que pasara a hacerle terapia, que es un tema muy interesante, el hablar de la terapia para sacar los DHS. Y cuando sale con las manos calientes y sale habiendo resuelto su conflicto. 12:30, vamos a nuestro primer corte, regresamos con ustedes, no se vaya, estamos en Conciencia Curativa Biológica hablando de la biografía del Dr. Hammer, pero de la ciencia curativa germánica, estas 5 leyes biológicas que nos heredó para toda la humanidad. No se vaya, estamos hablando de mi maestro, el Dr. Ricker G. Hammer. Regresamos con ustedes, aquí en Conciencia Curativa Biológica. Vámonos, cabina. ¿Quieres hablar con el Dr. Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Spotify. Om Radio Podcast. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Spotify. Om Radio Podcast. La amatista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida.
¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, qué gusto regresar con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica, en una emisión más de su programa, hablando del doctor Ricker G. Hammer, mi maestro, el cual tuve la enorme posibilidad, oportunidad y bendición de conocer en el 2002 en Málaga, España. Pues es un enorme gusto platicar de él. Y me estaban preguntando si podemos predecir o ver cuándo es el conflicto biológico de una persona o la enfermedad, y qué tipo de conflicto. En realidad, si hay unas tablas alfabetizadas del Dr. Hammer, te dice la hoja embrionaria, el conflicto biológico, a qué tejido embriológico afecta, qué zona del cerebro está en relación con ese conflicto, con ese tejido, cómo se comporta en la fase simpático-tónica, cómo se comporta en la fase imagotónica. Y bueno, Hammer ya hablaba de que hay que buscar meses atrás de ese conflicto, y también lo hace la homeopatía muy sabiamente, buscar atrás de esa enfermedad cuál es el evento conflictivo. Para la homeopatía es muy importante este evento impactante desde el concepto de la mente, de las emociones, del alma, y bueno, había una relación verdaderamente simbiótica con el tema del alma, de la homeopatía y de lo que habla el Dr. Hammer. El Dr. Hammer mete un contexto nuevo de la biología de la especie, y que bueno, es muy interesante definitivamente retomarlo y volverlo a plantear. Y entonces sí es importante que podamos, pues, por un lado, preguntarle al paciente cuándo fue su conflicto y decirle qué tipo de conflicto. El día de ayer, con una consulta de una persona de aquí de la República Mexicana en línea, me decía que tenía hace 7 meses un dolor de recto y que le habían hecho todos los estudios, obviamente una colonoscopía, le habían hecho tomografías, y finalmente decidieron operarla porque encontraron divertículos o pólipo, encontraron una fístula y le encontraron hemorroides. Le retiraron las hemorroides, les cerraron la fístula y le quitaron el pólipo, me parece. Precancerígeno, escúchelo usted, no hay precáncer. O hay un tejido crecimiento a los ojos de la medicina, es cáncer, o hay un tejido no crece, cicatrizal, no vascularizado, que no es cancerígeno. Aquí esto es bien sencillo, y a veces, o muchas de las veces, un tejido que crece a los ojos o a las leyes de la ciencia curativa germánica es un tejido reparativo como el del conducto galactóforo, y a los ojos o a la lupa de la medicina oficial, aquí hay un cáncer, y en las 5 leyes no lo es. Esto es bien interesante porque rompe todo lo establecido y cambia totalmente esta situación. También nos preguntaban del hipotiroidismo. Comentaba yo que tiene que ver con un conflicto un conflicto biológico de no ser lo suficientemente rápido para alcanzar un objetivo. Primero, es un tejido endodérmico, tiene tejido endodérmico y tejido ectodérmico en la glándula tiroides. La parte acinar, la parte de la glándula es endodérmica, regida por el tronco del cerebro, y en la fase activa de conflicto aumenta el tejido para hacer más hormonas, para ser más rápido y alcanzar ese objetivo. La venta de una casa, el vender más en una empresa y ser el número 1 y obtener un bono, el alcanzar un sueño, el ir a un viaje, etcétera, etcétera. Para el animal, para el león, sería ser más rápido para alcanzar su presa, porque ha llevado ya un tiempo sin comer, y es salvaguardar la vida. Y para el que está corriendo, es ser más hormona, más glándula, para correr más rápido y salvarse de la muerte del león. O sea, todo tiene, de alguna manera, un programa biológico inmerso en cada uno de los seres vivos.
Y después de este proceso hay una degradación, si se llega a la solución del conflicto, es decir, alcanzar este objetivo, llega una degradación y al reducir la glándula tiroides, ese tejido excedente, pasa un periodo, puede ser corto o largo, si hay demasiada degradación, reducción de la glándula, a un proceso hipotiroideo. Saludos Vicente Torres, saludos Olivia, saludos Guerrero Ana, Facebook nos están sintonizando. Un abrazo cálido a todos los que nos sintonizan por Facebook, y bueno, desde Home Radio también saludos a todos los que nos escuchan, los que comparten, y ahorita en pequeños 20 minutos pues todos están compartiendo que estamos en vivo, compartiendo con ustedes en www.homeradio.com.mx, desde todas las redes sociales, Facebook, Home Radio, búsquenos, y todos los programas están grabados. Estamos hablando de la ley del hierro del Dr. Hammer. El Dr. Hammer se da cuenta de esta situación, de que es prácticamente muy posible que este evento altamente impactante haya sido el causante del cáncer de testículo que él tenía y del cáncer de mama que tenía su esposa. Y entonces va a la cama de 50 pacientes con cáncer de pulmón y le pregunta qué cáncer había tenido antes de la aparición de su cáncer de pulmón. Recordemos que él es jefe de medicina interna y tiene cientos de camas a su cargo. Toma 10 o 20 casos de cáncer de hígado, de cáncer de riñón, de vejiga, y empieza a encontrar un denominador común. Para esta época, estamos hablando de cuando fue el evento de todo este proceso, pues llevó algunos años toda esta situación, desde el 79 al 85, pero en 1981 el doctor Hammer presenta una tesis a la Universidad de Tübingen, donde él es catedrático, sobre sus descubrimientos a esta universidad o facultad alemana de Tübingen, y el tribunal médico le coloca en la alternativa de negar lo que ha encontrado, su tesis, o tiene que abandonar inmediatamente su trabajo clínico en la facultad y su cátedra en la universidad. En mayo de 1982, la Universidad de Tübingen le regresa su tesis y no ha regresado no ha hecho ninguna verificación entre la correlación entre la psique, el cerebro y el cáncer, y de esta manera lo rechazan. Hay todo un hostigamiento, sigue el hostigamiento de la mafia europea, hasta 1986, cuando una sentencia de la Corte le prohíbe continuar con la práctica clínica. A la edad de 51 años, a él le dicen y le han negado la licencia de médico, y bueno, ahora dependía de otros médicos para que le pudieran llegar ya sea tomografías o archivos o registros de pacientes. En 1986, el distrito de Koblenz entabla un proceso para condenar al Dr. Hammer y prohibir el ejercicio de la medicina, textualmente por no querer afurar o negar la ley del hierro del cáncer y no asumir la tesis convencional sobre el cáncer. Esto es un verdadero absurdo, como las leyes tratan de imponer, tratan de presionar, tratan de asumir que todo mundo debe de pensar como está establecido. En 1988, aproximadamente en julio, el tribunal de Koblenz cita al Dr. Hammer y lo presionan para comparecer ante el tribunal, y se tiene que someter a un examen con el profesor Horn, director del hospital psiquiátrico. Es decir, lo intentan pasar como loco, como desquiciado. Ese intento de internarlo a la fuerza fracasa, obviamente. En el 86, la Universidad de Tübingen abre el caso de inhabilitación hasta 1994, y el 3 de enero de 1994 se pronuncia la ejecución y el veredicto.
un acontecimiento único en la historia de la universidad. Ni siquiera con un retraso de más de 13 años es posible que la universidad haya verificado. Ni siquiera se tomaron la molestia de verificar las 5 leyes. El 22 de abril de 1994 declara que no está prevista la verificación en el marco del proceso de habilitación. En 1987 ya había analizado más de 10,000 casos el doctor Hammer y fue capaz de expandir sus descubrimientos a las llamadas 5 leyes biológicas. Estas leyes que hoy sustentan, soportan o le dan cimiento a la llamada ciencia curativa germánica. Mientras la prensa y la medicina no dejan de atacar continuamente el trabajo del doctor Hammer. Periodistas, médicos, televisoras retratan al doctor Hammer como un charlatán, como un sanador milagroso, autoproclamado, líder de un culto o criminal demente que negaba a sus pacientes los tratamientos convencionales, como si él fuese el que pudiera decidir por los demás. En 1997 el doctor Hammer es arrestado y sentenciado a 19 meses en prisión, supuestamente por haber proporcionado a 3 personas información médica sin tener licencia médica, contrastado con los 5 meses que le dieron al hijo del rey Humberto, Víctor Manuel de Saboya, solamente 6 meses por matar al hijo del doctor Hammer. Es absurdo todo esto. Cuando el doctor Hammer fue arrestado, la policía busca sus archivos de pacientes y dedican a un fiscal y a un grupo de fiscalistas la revisión de todos sus expedientes y que valoren en 5 años estos 6,000 expedientes y saber, o 6,500 pacientes en estado terminal y cuántos de ellos estaban muertos y cuántos estaban vivos. Pues después de 5 años, de los 6,500, 6,000 seguían vivos. Esto es impresionante y cambia toda la perspectiva, porque da la casualidad que en alopatía, la quimioterapia, la radioterapia, la morfina, la cirugía, a pesar de esto, el número de funciones de cáncer es altísimo, es más del 90%. Interesantemente, el doctor Hammer solicita verificación siempre en la Universidad de Tübingen y se la niegan, siempre es así. En 1997, en mayo, fue arrestado tras pasar un día en el calabozo de juez de Nagel en Colonia, Alemania, y decide encarcelarlo por 3 puntos: haber infringido la ley de la práctica médica, no querer abjurar o negar, y temor a que se fugue el Estado español. Las solicitudes de rehabilitación fracasan. Hoy en día sabemos muy bien lo que impide estas verificaciones. Pues atrás de esto está el estatus universitario. Le dice un decano, un amigo del doctor Hammer, a Hammer en corto, cercano, que si él pretende que la universidad reconozca sus 5 leyes, esto va a ser imposible, porque reconocer las 5 leyes significaría tirar imperios, destruir conceptos universitarios, fracasar el sentido de la farmacéutica, fracasar el sentido de los laboratorios, romper los dogmas hospitalarios, ser tan caro el sistema médico, ponerle en jaque a las sociedades médicas, romper el esquema a las transnacionales, es decir, no aportaría ninguna ganancia el concepto de salud. Y hay 3 formas de ganar: las transnacionales farmacéuticas, las guerras y el petróleo. Es 3 grandes poderes que a través de la historia nos ha llevado a entender por qué se hace fuerte un país. Esto es bien importante para el futuro, porque hoy estamos jugándonos un tema a nivel mundial. Hay una pandemia que ya muchos, no solo los que siguen las 5 leyes de la nueva medicina germánica, sino aquellos que desconocen esta arma, esta herramienta, este descubrimiento científico que tumbaría, pero
como castillo de naipes a esta pandemia, sino muchos otros que no tienen esta información ya están entrando en contraposición, ya están, hay una demanda en Alemania de un abogado en el cual está demandando con muchos aportes sólidos todo este tema de esta famosa pandemia. Bueno, pues entonces le dice en corto que si quiere que lo saquen en brazos y que le reconozcan, no lo va a hacer la universidad, ni ninguna universidad se va a aventar ese, porque todos se les va a ir encima y hay muchos intereses de por medio. El gobierno, las transnacionales, los laboratorios, las sociedades, los hospitales, bueno, hay infinidad. Sin embargo, en el 98 el doctor Hammer es encarcelado en Colonia. Le dice, entonces ve, no va a hacer esto, ve por el mundo, ve adelante y forma alumnos, forma personas que puedan, médicos que puedan compartir esta evidencia científica y que el día de mañana se haga una transición. Nunca va a ser derrocada la medicina como creemos. Va a haber una transición paulatina y sin tanto golpe. En 1998 es encarcelado en Colonia, Alemania, desde el 21 de mayo de 1997, en el Tribunal de Colonia. Intenta su internamiento otra vez psiquiátrico. Llegan millares de cartas de todo el mundo y después está en prisión 19 meses. El 18 de marzo de 1998, Hammer responde a la Corte del Tribunal de Colonia de la acusación hecha en la Corte de Apelación en Chambéry, y el 26 de mayo del 98, tras 370 días de cárcel, 3 años, sale de la cárcel en Alemania. Hay un dato de mi buen amigo, el doctor Vicente Herrera. Le hacen un juicio, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, por practicar la ciencia curativa germánica en 1995. Un abrazo, mi estimado hermano amigo Vicente Herrera. Y así, irónicamente, fueron sus oponentes los que proveyeron las estadísticas, es decir, que había un gran éxito en las 5 leyes biológicas de más del 95% de éxito y en la medicina convencional de más del 90% de fracaso. Y esto cambia la perspectiva total de este descubrimiento científico a través de un juicio muy importante. El 31 de enero del 2000 se desarrolla en Chambéry el proceso de Hammer a sus 64 años. Dos de sus portavoces, francés, André Six y Marie-Thérèse. El proceso dura 15 horas y 30 minutos. Sin embargo, el doctor Hammer no está presente y acabó poco menos de 2 años de purgar una pena en prisión de 13 meses y fue expulsado de la profesión médica de por vida en 1986 por haberse negado a retractarse de su tesis. El 9 de septiembre del 2004, yo lo conocí en el 2002, 2 años después, es arrestado en su casa en España. En el 2004, ahí en Málaga, la policía española lo arresta, lo traslada a una cárcel en Málaga, y hay una orden de la Interpol, ¿sí? Que ha dado la policía francesa. Le hacen un juicio en Francia donde lo condenan, y donde él está ausente de casos. De hecho, hablan con el doctor Hammer, contesta el hijo del doctor Hammer, da algunas referencias o lo que le piden, y entonces hacen esas grabaciones y la ocupan y hacen una denuncia en Francia y lo condenan. La última vez que había ido a Francia había sido por el entierro de un amigo, pero bueno, Hammer es extraditado a Francia por el gobierno español y condena a 3 años de prisión por el gobierno francés, y absurdamente lo enjuician y lo condenan sin estar presentes y sin haber consultado a nadie. Fue extraditado en secreto. En el 2004, pues lo condenan, a través de un fax le dicen que
ya había sido procesado, ya había sido encontrado culpable y que lo han encontrado culpable de fraude y de complicidad en el ejercicio ilegal de la actividad médica. Obviamente, pues todo esto tiene que ver con intereses, con mafia, con temas de ciertas sociedades de estar contra este proceso de descubrimiento científico, y pues es encarcelado, es condenado, es llevado a prisión. La verdad es que la pasa muy mal. Y va a haber otra charla y me voy a quedar con esto porque sé que pues hay mucha información que compartir, pero pasó 1 año y medio en prisión en Francia y fue liberado en febrero del 2006. Y el doctor Hammer dejó muy claro, con esto me voy a ir despidiendo, de que atrás no solo estaban las transnacionales farmacéuticas, no solo estaban las sociedades médicas, no solo estaban estos poderes de la universidad con el gobierno, no solo estaba pues gente poderosa, sino también estaba atrás de este boicot, de este bloqueo, de esta persecución, el pueblo judío. Y con esto me despido, porque la próxima vez vamos a platicar de las 5 leyes biológicas y de algunos datos que pues, el doctor Hammer confronta a este pueblo judío y le hace partícipe de este boicot, y platicaré de las verificaciones que se hicieron. Creo que tenemos programa para rato. Agradecemos que nos haya acompañado. Recuerda que estamos dando consultas en línea a través de varias plataformas. Usted puede contactarnos, puede mandar un WhatsApp para compartir la melodía o para hacer una cita al 22 06 35 57 y al 22 21 40 06 45. En la ciudad de Puebla, con la NADA 222 240 74 82. Si usted está fuera del país de México, tiene que anteponer más 52 1 22 22 06 35 57 o más 52 1 22 21 40 06 45. De verdad agradezco de corazón que me hayan permitido llegar con ustedes, de compartirle esta buena nueva, y me despido que dentro de este descubrimiento hay una 4ª ley. La cuarta ley habla de los microorganismos, del papel que juegan en lo que la medicina haya hablado, el rol de la enfermedad. Y la enfermedad para el doctor Hammer es un programa especial biológico sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza. Y que esto que llamamos enfermedad, y que dentro de la teoría del contagio, dentro de la teoría de Pasteur, dentro de la teoría de la virología, de la microbiología, de todo este concepto de enfermar a través de microorganismos, y le hemos echado la culpa a ellos, el doctor Hammer claramente expresa en su 4ª ley que los virus, en caso de que existan, porque los pone en tela de juicio su existencia, las bacterias, los hongos y las micobacterias son, con letras mayúsculas, apatógenos. ¿Qué significa? Que no son responsables de la enfermedad, que sin lugar a dudas siempre e inequívocamente van a estar presentes en la fase de vagotonía o en la fase de curación de cualquier programa. Que estos son obreros, barrenderos, constructores, demoledores de los tejidos, que van a ayudar a reparar o a barrer o a quitar ese tejido excedente que se hizo de más, o ese boquete que se hizo lo va a ayudar a construir. Estos son nuestros microorganismos que a través de millones de años han estado ahí y que no son responsables de la enfermedad.
Y si esto lo dice muy claramente, por lo tanto, deje de usted de tener miedo de que un virus va a llegar a destruir o a matar a toda su familia. Y obviamente, pues, pone en tela de juicio y niega absurdamente el concepto de las vacunas, que está en relación a un llamado sistema inmunológico, que también es otra teoría por la cual creemos que enfermamos. En su ausencia o su presencia, estamos inmersos a estas defensas, los cuales, si seguimos las 5 leyes y entendemos que estas leyes se reproducen y que toda persona con un proceso de enfermedad tiene que ver con un conflicto biológico, el doctor Hammer le quita este poder o nos explica que el sistema inmunológico no es como no lo hemos creído y que este no solo no está presente en el proceso de salud de enfermedad, sino habría que cuestionar su existencia. Por lo tanto, las vacunas tendrían un sentido absurdo de querer aplicarlas, mucho más si son experimentales. Con esto me despido, les mando un abrazo, gracias por escuchar, espero que esta información sea útil y usted tiene la última palabra de creer lo que usted considere bien para cada uno de los integrantes de su familia y su salud. Recuerde que este es un tesoro, consérvelo, guárdelo, atesórelo, pero sobre todo, viva feliz y viva para siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Vámonos, cabina. Conciencia curativa biológica al alcance de todos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.